Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar. Mi nombre es Luis Alfonso Flores, tutor de la asignatura Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica del UNAD. En este caso vamos a continuar con los ejercicios aplicados para lo que tiene que ver con relaciones trigonométricas. El ejercicio en cuestión sería el siguiente. Un tramo recto de carretera de 3 millas sube a una montaña de 2.500 pies de altura. Entonces nos están preguntando o nos están solicitando determinar el ángulo que forma la carretera con la horizontal. De hecho, es un ejercicio muy enfocado a todo lo que tiene que ver con relaciones trigonométricas, donde utilizamos, en este caso particular, un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas tenemos, digamos que vamos a tener una vía de esta manera, la cual va a tener una distancia de ¿cuánto? De 3 millas. ¿Ok? Entonces nos está diciendo que de hecho esa carretera sube una montaña, digamos que está subiendo una montaña, ¿cierto? Así, quedó más o menos bien. Entonces nos está diciendo ahora, la montaña, una montaña tiene de altura 2.500 pies, digamos que de aquí hacia acá, vamos a proyectar, de aquí hacia acá tiene 2.500 pies. Ojo acá, estamos aquí en millas y aquí en pies. Tenemos que, para realizar este tipo de ejercicios, es necesario que ustedes trabajen en un mismo sistema de medidas, ¿de acuerdo? O en millas o en pies, dependiendo exactamente de lo que nos van a solicitar. Entonces nos dicen determinar el ángulo que forma la carretera con la horizontal. Entonces, a grosso modo, sería este. Tenemos nuestro rectángulo aquí, ángulo rectángulo, aquí tenemos 2.500 pies, aquí tenemos 3 millas. Si revisamos como tal la tabla de conversiones, nos podemos definir que un pie, ¿de acuerdo? Va a corresponder a 0,00189394 millas. ¿Ok? Eso prácticamente ya está definido, ya lo pueden encontrar de manera automática. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? O pasar millas a pies o pies a millas. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, vamos a pasar a pies. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos 3 millas. Entonces, sabemos que acá tenemos 3 millas. Ahora hacemos nuestra, prácticamente, definimos, si es una regla de 3 simple, donde definimos, en este caso por el estilo, la incógnita sería igual a ¿qué? A un pie, ¿cierto? Por 3 millas sobre 0.0001899394 millas. Sabemos que las millas se van y va a quedar, en este caso, pies. Entonces, si dividimos 3 entre 0.001894 aproximadamente, nos va a dar, en este caso por el estilo, 15.840 pies. ¿Cierto? Entonces nos está diciendo que estas 3 millas en pies corresponden a 15.840 pies. Es exactamente lo mismo. Ahora sí podemos trabajar el ejercicio en las mismas unidades. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que definir? El ángulo. ¿Cierto? Este ángulo que se encuentra acá. Nosotros tenemos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. Si bien lo saben, el seno, el ángulo, va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que a su vez sería el cateto opuesto, sería 2.510, ¿cierto? Sobre, en este caso, 1.584. 15.840, de hecho. ¿Listo? Y vamos en coseno y hacemos esta división. Posteriormente a esto, le sacamos como tal el arcoseno. Seno menos 1 de lo que ya habíamos hablado. ¿Cierto? Entonces, 2.500 sobre 15.840. Eso da igual 9 grados. ¿Cierto? Entonces, son 9 grados los que tenemos acá. Vamos a corroborarlo, ¿cierto? Entonces lo importante es que nos dé acá 9 cuadros. Entonces nos vamos a ir a GeoGebra. GeoGebra es nuestra herramienta. Bueno, ya sabemos qué es lo que tenemos que medir, ¿no? 2.500 por un lado, 15.840 que es la hipotenusa,
¿cierto? Y el ángulo de 9. Vamos a cerrar acá y nos vamos para GeoGebra. En GeoGebra, lo que tenemos que hacer prácticamente para realizar este tipo de ejercicios es identificar, obviamente buscando desde nuestro eje, ¿cierto? Hacer las respectivas mediciones. ¿Listo? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, llamamos la hipotenusa? Entonces lo podemos utilizar haciendo como tal utilizando una circunferencia. Pero por lo pronto nosotros identificamos la circunferencia, ¿cierto? Con respecto a, bueno, pero ¿cómo sacamos este ángulo? ¿Cierto? En primera instancia lo que tenemos que identificar es esa parte, ¿cierto? Entonces tenemos que colocamos el ángulo, ¿cierto? Colocamos aquí una respectiva radio, que si lo pueden ver acá, está mismo proyectado hacia por acá, ¿cierto? La intercepción de, en este caso, la circunferencia con el eje horizontal para poder determinar exactamente ese punto de intercepción, ¿cierto? Vamos a determinar, en este caso, el punto C, que es donde lo que les había comentado, que se corta. Punto D, bueno, es un punto alejado, la recta EF. Bueno, aquí es donde estamos empezando. No, aquí estamos prácticamente limpiando como tal el ejercicio. Tenemos una recta completamente larga, ¿cierto? Que posteriormente la vamos a ir eliminando para poder observar bien. Porque tenemos aquí un punto, ¿cierto? Y aquí un punto de corte con la recta. Tenemos esta parte bien importante, ¿de acuerdo? Nosotros necesitamos como tal definir primero este ángulo. Este ángulo, ¿cómo lo definimos aquí? Con la herramienta de acá, decimos ángulo dada su amplitud y utilizamos cualquiera de estos puntos que están dentro de la recta en el eje, ¿cierto? Entonces damos acá, dada su amplitud, elegimos este punto con el vértice y nos va a pedir el ángulo. Nosotros vamos a colocar, como ya sabemos que es 9, si es correcto, pues nos va a dar las medidas que nosotros hallamos. Entonces lo colocamos 9 grados, que fue lo que nosotros determinamos, y nos genera acá este valor, ¿cierto? E inmediatamente nos saca el C', ¿cierto? Entonces simplemente ahí es donde nosotros vamos a hacer una recta que vaya desde este punto hasta este C', que es el punto que va a definir la recta que va a tener un ángulo de 9 grados. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esa parte. Vamos a ver por dónde vamos. El ángulo, aquí lo tenemos. La recta entre A y C la proyectamos. Y miren que obtenemos inclusive la intercepción con la circunferencia. Hallamos el respectivo segmento. Los segmentos respectivos. Ahora sí, ahora sí. El segmento entre A y C, porque a nosotros no nos interesa la recta. Al final nos interesa solamente este segmento. ¿Ok? Cuando ya tenemos como tal este segmento, este otro segmento, ¿y cómo es que llamamos este segmento que se encuentra acá perpendicular a esto? Pues simplemente con esta pequeña opción de la gráfica, en donde colocamos una recta perpendicular de un punto a una recta y el punto de intercepción de la circunferencia con, en este caso, el cateto, que va a ser nuestra hipotenusa. Ahí se cortan y simplemente donde se cortan va a proyectar un segmento perpendicular a la horizontal, ¿cierto? Ese sería, en este caso, nuestro cateto adyacente. Aquí tendríamos nuestro cateto, de hecho ya sería la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, para identificar, por ejemplo, el valor de todos estos catetos, pues simplemente nos vamos en la parte superior, decimos distancia y longitud y comenzamos a medir los puntos que queremos, en este caso, obtener. Cateto adyacente, ¿cierto? Vamos a medir acá este otro. Distancia de acá hasta acá. Aquí no se va a alcanzar a ver. De hecho, vamos a quitar este que no se está dejando ver bien. Vamos a quitar inclusive la respectiva circunferencia, ¿cierto? Para poderla definir bien, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que nos está diciendo acá? Bueno, aquí nos está diciendo cuánto sería entonces los respectivos catetos, ¿de acuerdo? Aquí yo lo tengo 2 veces inclusive. Vamos a dejarlo invisible. Tenemos que el cateto opuesto va a valer
2.485, ¿cierto? Que es, de hecho, eh, a grosso modo, muy cercano a lo que son 2.500, debe ser que a lo mejor cogí un punto no tan exacto acá, ¿cierto? Cuando seleccioné, era un poquito más arriba, pero igual no sirve, ¿de acuerdo? Por lo pronto aquí nos está dando la hipotenusa, que es la que teníamos que definir con el ángulo y el respectivo cateto opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, no siendo más, se nos acabó el tiempo, lo importante era simplemente identificar el ángulo que nosotros hallamos con la respectiva hipotenusa convertida, en este caso, a pies, que efectivamente nos dio 15.840. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.